Muy buenas tardes, bienvenidos a la UNAM Responde. Comenzamos una semana más en este espacio universitario con información confiable, siempre de la mano y de la voz de nuestros especialistas universitarios, científicos, humanistas, promotores que trabajan día con día por atender esta pandemia ocasionada por el virus del SARS-CoV-2, la enfermedad de COVID-19 y toda la situación que se está generando a su alrededor. Por ello es importante también saber cuáles son sus dudas, cuáles son sus comentarios para seguir avanzando en esta pandemia. Nosotros los escuchamos en todo momento, nuestras vías de comunicación están abiertas los 7 días de la semana y 24 horas al día. Y bueno, como sabemos, la información no se detiene y la investigación tampoco, así que vamos con cifras recientes. Y es que de acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país, México ha recibido hasta el momento alrededor de 100 millones de dosis de vacunas contra COVID-19 para seguir avanzando en el combate a esta pandemia. Mientras que la investigación también continúa y el Comité de Moléculas Nuevas de la COFEPRIS ha emitido la opinión técnica favorable para el uso de emergencia de la vacuna cubana Abdala. La investigación continúa en Cuba y en otras partes del mundo. Sin duda alguna, el resultado de la investigación y de la colaboración a nivel internacional y también entre instituciones. Y bueno, el lunes comenzamos como todas las semanas con la voz del doctor Carlos Rosales, quien esta tarde nos habla sobre los contagios y las hospitalizaciones en relación a esta tercera ola de contagios. Buenas tardes, doctor. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Nuestro público pregunta, ¿por qué, a pesar de las vacunas, seguimos en el semáforo epidemiológico color naranja? Bueno, recordemos que el semáforo epidemiológico da una medida de cómo se desarrolla la pandemia utilizando diferentes parámetros. El principal, tal vez, es la ocupación hospitalaria. En la Ciudad de México se tiene reportado en este momento que hay 5.155 camas en hospitales disponibles. Pero hay en este momento, a finales de agosto, 3.354 de esas camas ocupadas. O sea, hay una ocupación del 65%. Por eso se sigue el semáforo en el color naranja. Esto es, muchas personas todavía están infectándose y llegando a los hospitales. Si vemos qué personas llegan a los hospitales, separándolos por rango de edad, vemos que hay un incremento muy marcado entre las personas jóvenes de 18 a 30 años. Una tendencia similar se ve en los adultos de 30 a 50 años. Sin embargo, en los adultos de 50 años o más, el número de personas que llegan a los hospitales es mucho menor. Este es el grupo de personas que ya ha sido vacunado. Y esto nos demuestra que las vacunas sí están siendo efectivas. Las vacunas ayudan mucho a no tener una enfermedad grave, a que menor número de personas lleguen a los hospitales y por tanto el incremento que se ve es todavía en los grupos de personas no vacunadas. Mientras se puede usted vacunar, otra forma de impedir la infección es evitando la diseminación del virus. Siga las recomendaciones de siempre y así nos protegeremos y pronto cambiará de color el semáforo. Muchas gracias, cuídense mucho, hasta luego. Regresamos con Rosa al estudio de TV UNAM. Pues hoy nos seguimos con este tema que el doctor pone sobre la mesa. Seguimos hablando de tercera ola, pero también de contagios, de protección. Y para ello saludamos a una cara conocida, una voz confiable de nuestra universidad, de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia por Coronavirus, el doctor Mauricio Rodríguez, además académico de la Facultad de Medicina. ¿Cómo estás, doctor? Un gusto saludarte de nueva cuenta aquí en este espacio universitario. Hola, Rosa. Saludos al auditorio. Muchas gracias por invitarme. Pues como siempre, doctor, con temas que parecen repetitivos, pero en verdad hay que insistir. Y bueno, estamos en una tercera ola. Los jóvenes son noticias. ¿Cómo llegamos a esta situación que no se veía, al menos al principio de esta emergencia sanitaria, doctor, allá en el lejano 2020, en aquel mes de marzo? Sí, Rosa, pues mira, la tercera ola que ya estamos pues prácticamente viendo la salida de la tercera ola, llevamos ya varias semanas constantes de disminución de la actividad epidémica a nivel general en todo el país. Hay algunos estados donde todavía tienen algo de actividad, pero en términos generales se vio ya el pico máximo durante la primera quincena de agosto y después de ahí ya empezó
empezó a bajar. La tercera ola se conformó por diversos factores y uno muy importante fue la actividad de las vacaciones de verano y la reapertura de muchas actividades y la realización de actividades de riesgo, específicamente personas ya vacunadas, adultos ya vacunados, que relajaron un poco las medidas de cuidado generales y provocaron contagios y provocaron pues diseminación del virus en la comunidad. Si a esto le sumamos que todos los alumnos que estaban en sistemas escolarizados terminaron sus clases en julio, tuvieron todo julio y todo agosto libres y tuvieron cambio de sus actividades y exposición a muchos riesgos, y le sumamos los viajes, todas las actividades propias del verano, las graduaciones y los cambios, las vacaciones. Y las graduaciones, entonces, doctor, todo también eso, lo mencionaba. Sí, o sea, las fiestas que ocurrieron durante el verano, pues todo esto configuró la tercera ola. Y un punto que además es una gran lección es que las personas vacunadas sí pueden contagiarse y sí pueden transmitir el virus, especialmente a los no vacunados, que ya quien sigue de ser no vacunado, pues son los jóvenes, los adolescentes y los infantes, ¿no? Sobre esto va la siguiente pregunta, doctor. ¿Ha cambiado la manera de contagiarnos? También me gustaría que nos hablaras justo de la diferencia entre infecciones, enfermedad, contagio, porque a veces nos podemos confundir, pero siguen ahí vigentes todas estas condiciones y estas características del virus. Sí, bueno, el contagio es el momento en el que adquirimos el virus, ¿no? Ahí comienza este proceso de infección. El virus entra a nuestro cuerpo y hasta unos días después alcanzará ya condiciones como para darnos signos o síntomas o como para ser contagioso. Esto le llamamos el periodo de incubación del virus en nuestro cuerpo. A partir de ahí empieza o una etapa de transmisión asintomática en la que la persona, sin darse cuenta, va a estar expulsando el virus y contagiando a otros, pero también puede empezar en ese mismo momento un periodo de manifestación clínica ya con datos clínicos, donde comenzaría la enfermedad ya aparente, que ahí, además de estar enfermo el paciente, va a ser contagioso. Entonces, ya sabemos, el periodo de incubación es entre 4 y 5 días. Las personas cuando empiezan con síntomas llevan ya 3 días contagiando a otros, y eso nos permite pues justamente incidir en los tiempos de contagio. Y también sabemos que cuando menos, pues al cumplir 10 días de ese periodo, ya las personas ya dejan de ser contagiosas. Entonces, eso ya lo tenemos más o menos bien visualizado. Ahí es cuando la gente es más contagiosa, ¿no? Al momento del inicio de los síntomas. Exactamente, doctor. Son distintas etapas: la adquisición del virus, el desarrollo de esta enfermedad y el proceso que se debe esperar después de que resultaste positivo con esta prueba para identificar el virus del SARS-CoV-2. ¿Qué es lo que debemos aprender? Una de ellas ya la mencionabas, que es el que aún estando vacunados podemos contagiarnos, desarrollar la enfermedad, y quizá lo que cambie son los efectos. Háblanos de esto, doctor. Sí, bueno, lo que puede pasar con la vacuna idealmente es para que si te enfermas, la enfermedad no sea grave y que no te vayas a morir de eso. La vacuna no previene la infección. La infección la prevenimos con el cubrebocas, con la sana distancia, con la ventilación, con la higiene, con evitar situaciones de riesgo, ¿no? Lugares concurridos, contacto cercano, compartir ahorita actividades con personas de otras casas sin protección. Ahí es donde ocurren los contagios. Y en las personas que ya están vacunadas, lo que puede pasar es que se contagien y en lo que su cuerpo alcanza ahí a defenderse del virus para que no haga enfermedad, ellos sí pueden ser contagiosos durante varios días. Y lo que pasa ahí es que entrarán en un contacto de confianza porque pues creen que con esta protección ya no pasa nada, y eso aumenta la diseminación del virus, sobre todo hacia los espacios privados de la vida familiar y de la vida social. Creo que esa es una gran lección que hemos tenido pues prácticamente desde la segunda ola, que todas las convivencias sociales son situaciones de altísimo riesgo porque la gente relaja las medidas de protección ahí. Cuando vemos a la familia, a los amigos, en la fiesta, en la reunión, en la ceremonia,
Todo eso ahí genera situaciones de riesgo y ahí se producen contagios. Doctor, ¿cómo aterrizar toda esta información que se ha venido acumulando y aprendiendo con respecto a la vacunación, primero en los adultos mayores, después en los adultos y ahora en los jóvenes que precisamente se enfrentan, nos enfrentamos a estas condiciones de relajamiento, me parece, por confianza, justo por lo que estás diciendo y también porque al principio lo teníamos muy claro, sí. Es en el sector de la población donde menos efectos o reacciones negativas, incluso de defunción, se presentaban. Insistir, doctor, en los beneficios y en los riesgos de no vacunarse en las edades más tempranas, que son estos jóvenes entre 18 y los 30 años. Bueno, hay que acordarnos, la vacunación se está haciendo de acuerdo a una estrategia nacional que puso énfasis primero en los grupos que estaban siendo más afectados por la epidemia, ¿no? Primero al personal de salud, desde luego, pero después, pues por edad, porque ahí estaba la epidemia concentrada. Ya se avanzó a los de 50, a los de 40, a los de 30, a los de 18 y ya se están alcanzando coberturas de vacunación en esos grupos ya muy amplias y lo más probable es que en las siguientes semanas comience a, pues cuando menos a anunciarse la vacunación de adolescentes, que sería el siguiente grupo, los de 12 a 17 años. Mientras tanto, hay que seguirnos cuidando. Bien lo dices, Rosa, es el asunto de los contagios, el asunto de la vacunación va a ser todavía lento porque falta mucha gente por vacunarse y el virus va a seguir encontrando a los que no les ha dado y a los que no les vaya a funcionar la vacuna, que también no estamos todavía hablando de eso, pero va a haber mucha gente en donde la vacuna no va a funcionar correctamente por 1000 razones y ahí también va a haber que dar o refuerzos o extremar precauciones. Entonces, es una estrategia nacional. Todavía no hay vacunas para menores de 12 años. Todavía no podríamos ni siquiera pensar en ya la estrategia para eso, porque no han sido aprobadas, ni siquiera han concluido los estudios clínicos de fase 3 en los menores de 12 años. Entonces, dentro de poco habrá vacunación para los de 12 a 17, pero mientras tanto, tenemos que romper el contagio en la comunidad. Háblanos de esto, doctor. Efectivamente te iba a preguntar, pues no hay todavía vacunas aprobadas, al menos en nuestro país, para los menores de edad. ¿En qué etapa está la investigación, los procesos de colaboración, las autorizaciones que se requieren a nivel internacional para estos sectores de la población? Sí, bueno, en ningún país hay vacunas para menores de 12 años. En China han estado usando la Sinovac, ya en individuos de 3 años, ¿no? Y más. Pero todavía no está autorizado, son como protocolos especiales, intervenciones especiales. En Estados Unidos van avanzando muy bien los estudios clínicos de fase 3, pero la autoridad regulatoria hace cuestión de 2 semanas les dijo que por favor incluyeran a más participantes en el estudio clínico para poder evaluar con mucho más detalle la seguridad y la eficacia de las vacunas, porque necesitan ver los eventos adversos, exactamente la frecuencia, qué tipo y en quién se presenta, para poder tener el perfil de seguridad lo más completo posible. Esto lo habíamos advertido desde el inicio. Los estudios clínicos de vacunas en infantes son mucho más lentos, mucho más complicados que en adultos, por varias razones, entre ellas la velocidad de reclutamiento y la vigilancia que se tiene que hacer de los participantes. Entonces, por eso estuvieron también muy rápido las de adultos, cumpliendo con la seguridad y la eficacia y todos los parámetros establecidos en la regulación, y ahora van avanzando estos. Esperamos que para finales de año, quizá la última semana de noviembre y diciembre, se tengan resultados preliminares de los estudios de fase 3 que permitan evaluar y determinar si sí se va a poder utilizar esas vacunas con tranquilidad en los menores de 12 años. Y a partir de eso, imagínate, empezar a ver cómo se va a implementar la vacunación. Entonces, lo más probable es que no vaya a haber vacunación para menores de 12 años, pues hasta el segundo semestre del año que entra, en serio, va a ser un proceso complejo. A veces se nos olvida, doctor, ha habido muchos avances, pero pues la ciencia requiere su tiempo y debemos ser pacientes y mientras seguir todas estas medidas. Doctor, también relacionado con las vacunas en los jóvenes, se ha presentado o se ha hablado constantemente de estas reacciones que han presentado más en los jóvenes que en los adultos. Platícanos, se ha escuchado por ahí que tiene que ver con el sistema inmune. ¿A qué se debe?
Sí, bueno, hay varias razones que explican este fenómeno. Desde los estudios clínicos, siempre la división del análisis lo hacen los menores de 64 años y los mayores de 64 años, ¿no? Que es como la clasificación en los estudios clínicos. Desde ahí ya se había visto que hay más reacciones y eventos secundarios en los menores de 64, que todavía son un grupo muy grande, ¿no? Pero es de esperarse que en el grupo de los menores de 40 las reacciones puedan ser un poco mayores, en parte porque su sistema inmune tiene más capacidad de responder al estímulo que se está poniendo con la vacuna. También en parte es algo que tiene que ver como con la cultura del dolor y de la queja y la cultura de la atención médica, porque las personas menores de 40 años no están tan en contacto con los servicios clínicos y con la atención médica y no están tan familiarizados con estarse poniendo una medicina, estarse haciendo un procedimiento, estarse tomando muestras, ¿no? Los adultos mayores sí tienen pues, esa Esa tradición, ese condición. hábito de estar cerca de los servicios de salud. Entonces, hay una parte de que están más pendientes porque es algo diferente para su cuerpo y también hay un fenómeno social en el que tienen mucha más visibilidad los jóvenes por las redes sociales, por las cadenas de mensajería directa, y entonces cualquier señal que sale por ahí, pues la vemos por todos lados, ¿no? Hemos Exacto, visto mucho más videos virales de los jóvenes vacunándose que de los adultos vacunándose, ¿no? exacto. Entonces, también se percibe esta sensación. Un Y efecto. respecto a que si es una o la otra vacuna, lo más, pues todas las vacunas tienen los perfiles muy parecidos de eventos adversos. Y lo más importante es, si tuviste un evento adverso o una reacción a la primera dosis, acuérdate que se puede controlar, que dura poco y es indispensable que te pongas la segunda dosis, ¿no? Porque si no, no vas a lograr la protección que estamos esperando con las vacunas. Exactamente, son efectos normales de las vacunas, pero aún así estas siguen siendo Exactamente. seguras y confiables para todos los sectores de la población. Doctor, estamos terminando y hay un tema que creo que debemos tocar y es el de cómo reiterar, cómo reinventar la comunicación después de una larga pandemia para que siga siendo efectiva, para que Sí. evitemos el estar cansados o para que aún estando cansados sigamos atendiendo todas estas medidas porque la pandemia continúa. La UNAM ha hecho distintos esfuerzos. Uno de ellos es estas Sí, sí, campañas sí. de ponte Puma, ponte la vacuna, ponte Pumas, ponte Puma, ponte también el cubrebocas. Cómo reinventarnos, que es algo que nos Sí. toca hacer desde la universidad en muy distintos niveles. Sí, la comunicación del riesgo, ¿no? Ha sido crucial en esta emergencia. Llevamos 20 meses en la situación, ¿no? Entonces, pues hay cosas que ya se desgastaron, hay palabras que ya se usaron mucho, hay advertencias que ya se usaron mucho. Tenemos que entender, primero como comunicadores, pues que el problema sigue vigente, que tenemos que tener estrategias para comunicarlo y como audiencias tenemos que estar conscientes de que hay una información que tenemos que seguir viendo y que tenemos que seguir haciendo acciones en función de esa información. Si nos dicen la circulación del virus está alta, la actividad de la epidemia está fuerte en tu comunidad, pues tienes que evitar contagios y tienes que hacer todo lo posible para frenar la transmisión del virus, ¿no? Si nos advierten alguna situación, tenemos que hacerlo y quizá ya incorporar a nuestra vida cotidiana los hábitos ahorita del cubrebocas, la ventilación, evitar estar en sitios cerrados, sitios mal ventilados, sitios concurridos, quedarnos en casa si estamos enfermos o si tenemos alguna molestia, buscar atención médica en cuanto haya algún problema y tener pues esta cultura de la salud que nos ha estado cambiando y que se nos ha impuesto por la epidemia, ¿no? Y de la que debemos reaprender. Doctor, ya no tenemos mucho tiempo, pero siempre nos van llegando preguntas que a veces se van quedando rezagadas y entonces vamos con algunas rápidas. ¿La COVID o la vacuna puede afectar el nervio óptico o la mácula? No en particular, no es o sea, la vacuna no tiene relación con eso. Sí hay afectaciones del virus del COVID en el ojo. Cada vez hay más evidencia de que sí, en infecciones fuertes, sistémicas, sí puede tener
algunas secuelas en los ojos, que sería otra razón para la que evitemos los contagios. Muy bien. Otra pregunta, doctores. Insisten en la necesidad de aplicar vacunas de farmacéuticas distintas para completar el esquema de vacunación o para estar más protegidos. Qué bueno que sale esta pregunta, porque la combinación de las vacunas y los esquemas de vacunación no deben de ser una elección individual. Tiene que ser de acuerdo a la estrategia nacional. El individuo no puede andar buscando ponerse una o dejarse de poner otra y tener la colección de todas las vacunas. Más allá de por el daño que le pudiera pasar en su cuerpo, hay una parte del efecto que eso va a tener en la estrategia. Si esto lo hace mucha gente, lo que van a provocar es desabasto, lo que van a provocar es una distribución diferente de las vacunas, y entonces va a haber zonas donde se van a quedar sin vacuna porque en otras se pusieron de más. Si completas el esquema con cualquiera de las vacunas que tenemos ahorita en México, con eso es suficiente para prevenir la enfermedad grave y la muerte. El resto lo logramos con el cubrebocas y las medidas generales. Eso también es bien importante, porque la gente piensa que si le sumas el 95% de Pfizer y el 89% de Astra y el 75% de la que sea, tú ya vas a tener toda la protección posible, y así no funciona. Las vacunas tienen un límite de protección, el resto lo completamos con las otras medidas. Y doctor, con esto terminamos, con la información que nos dan los científicos, los especialistas. El gobierno está haciendo su trabajo, hagamos lo que nos toca, actuemos responsablemente y seamos también empáticos, porque pues también el acudir a vacunas cuando no nos corresponde, pues le quitamos la oportunidad de que otros más estén protegidos contra este virus del SARS-CoV-2 y principalmente las complicaciones. Doctor Mauricio Rodríguez, académico de la Facultad de Medicina, vocero de esta comisión universitaria, muchísimas gracias por los minutos. Las dudas se siguen acumulando, así que estaremos seguramente en contacto en otro momento, doctor. Gracias y buenas tardes. Claro que sí, Rosa. Muchísimas gracias. Saludos. Gracias. Y ahí está la información en esta página de COVID-19, comisión.unam.mx. Y vamos precisamente a recordar uno de estos trabajos que está realizando nuestra universidad en colaboración con otras instancias a través de los chicos de Entrending, que nos hablan sobre el Observatorio de Vacunas contra COVID-19 México. La información acerca de las vacunas, dosis, farmacéuticas, laboratorios, el tiempo de protección, entre otros datos, ha sido amplia y constante. Ante esta situación, la UNAM tiene un espacio virtual para proporcionar información confiable y precisa, el Observatorio de Vacunas contra COVID-19 México. A principio de año, de este año 2021, empezamos a ver esta necesidad de proporcionar información, pero no información que se escuche en los pasillos, en los corredores, en las redes sociales, no, información científica. Esa es precisamente la motivación que nos llevó a construir esta herramienta. El observatorio es un esfuerzo colaborativo encabezado por el Centro de Ciencias de la Complejidad. Participan diversas áreas de conocimiento universitarias, así como el Instituto Nacional de Salud Pública. Vimos importante también poner una sección de preguntas frecuentes dividida en varios rubros para que fácilmente pueda ser consultada. Tiene un buscador donde una persona puede poner ahí una palabra, por ejemplo, una cepa o delta, cosas de ese estilo, y pues le sale toda la información sobre ese tema en la plataforma. Y que esto puede ser, por ejemplo, una pregunta que alguien hizo y pues la respuesta puntual, científica a esa pregunta. Además del observatorio, otra de las medidas para promover la vacunación es la campaña Ponte Puma, Ponte la Vacuna. Un mensaje dirigido a la comunidad universitaria para alentar la inmunización y, en su momento, sea posible volver a las aulas de manera presencial. Debemos de verlo, esto de la vacunación, como una protección para nosotros, sí, pero también una protección para la sociedad. Gracias a que nosotros tomamos la decisión de vacunarnos, ¿sí?, es que, por ejemplo, entre otras cosas, el surgimiento de nuevas cepas y nuevas variantes se reduce, porque ya no tiene terreno donde actuar, y ese terreno somos los humanos. Entonces, si los humanos representamos un escudo, ¿sí?, pues ese escudo va a proteger a toda la sociedad y contener esta pandemia.
Las dudas acerca de la vacunación son muchas y algunas de las respuestas las vamos a encontrar en sitios como el Observatorio de Vacunas, donde hay información científica y testimonios de personas que han sido inmunizadas contra COVID-19, datos que nos permitirán tomar decisiones informadas durante el proceso de inmunización. Pues sí, la información es una de las herramientas más confiables que tenemos para atender esta emergencia y cualquier otra situación. Así que bueno, para terminar nuestro programa de hoy, los dejamos con una muestra, una probadita de la información que nos presenta en su número más reciente, la Gaceta de nuestra universidad, para conocer el trabajo que se realiza dentro de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Terminamos y los invitamos a que nos acompañen el día de mañana en una emisión más de La UNAM Responde. Adiós. Después de 3 años de estudio, trabajo y planeación de un equipo multidisciplinario de especialistas encabezados por un grupo de ingenieros universitarios, lograron trasladar un mural de Diego Rivera, del City College, al MoMA, en la ciudad de San Francisco, California, en Estados Unidos. Además, la UNAM se prepara para el regreso a las actividades escolares presenciales una vez que el semáforo epidemiológico de riesgo se encuentra en color amarillo. Esto de acuerdo a los lineamientos generales establecidos en el marco de la pandemia por COVID-19.